Hablo en inglés. Buenas tardes, Empiezo. Bien. Pero buenas tardes. Bienvenidos a las primeras jornadas de posgrado, Encuentros de Saberes Formativos. Estamos en la mesa temática número 10, es la mesa de informática. Bueno, para la primera presentación, que se denomina Comparativo y Selección de Herramientas Business Intelligence para el análisis de variables académicas, tenemos acá los responsables, el ingeniero Alfredo Espinosa y el ingeniero Ezequiel Molina. La presentación, les hago una presentación breve. Ezequiel es ingeniero en informática, especialista en gerencia y vinculación tecnológica, es alumno de la especialización en docencia superior, alumno de la maestría en ingeniería del software, es empleado de la Universidad Nacional de Jujuy en la Facultad de Ciencias Agrarias a cargo de la Dirección de Informática y JTP de la carrera de Ingeniería Agronómica en la sede San Pedro de la misma facultad. El ingeniero Alfredo Espinosa, ingeniero en informática, máster en dirección estratégica en ingeniería del software, administrador de sistemas de la Facultad de Ciencias Económicas y docente adjunto de la materia Programación y Servicios Web de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, podemos empezar. bueno, bien. Entonces, muchas gracias por dejarnos participar en estas jornadas. Nuestro proyecto de investigación se llama Comparativa y Selección de Herramientas Business Intelligence para el análisis de variables académicas. Bien, los integrantes en este proyecto de investigación somos el ingeniero Molina y quien les habla, el ingeniero Espinosa. Bien, en la definición de nuestro proyecto de investigación encontramos estos conceptos que son Business Intelligence, ¿sí? Business Intelligence consiste en hacer una exploración de información que existe en las organizaciones, ¿sí? Permitiendo identificar tendencias o patrones para crear nuevos conceptos que sirvan de ayuda para la toma de decisión. ¿Y qué es una herramienta de Business Intelligence? Una herramienta de Business Intelligence es un software que es el encargado de hacer este proceso de extraer la información de diversas fuentes, ¿sí? Llámese otros sistemas, ¿sí? Transformarlas y presentarlas a la autoridad para la toma de decisiones. Bien, este proyecto forma parte de un proyecto mucho más amplio que es Business Intelligence aplicado al análisis de datos académicos y socioculturales para la toma de decisiones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNC. Estudios previos a esta investigación fueron hacer un análisis de las metodologías existentes de Business Intelligence para poder determinar cuáles eran las más adecuadas para iniciar este proceso de obtención, digamos, de estos cuadros o cuadros comparativos. Bien, ¿cuál es la situación actual con la cual nos encontramos en la Facultad de Humanidades y también puede ser en otras facultades? Primero vamos a definir el proceso de toma de decisiones como el proceso que abarca desde que se prepara la información hasta que realmente se usa la información para la toma de decisiones. Se estima que un 60% del esfuerzo en este proceso recae en la preparación de toda la información y esta preparación también recae, por lo general, en las áreas de sistemas, que son los que tienen los conocimientos para poder acceder a la información de base de datos y poder hacer unos informes que sean útiles para la gerencia o en este caso las autoridades para la toma de decisiones. Entonces, lo que se presenta como quizás una problemática es una alta dependencia de las autoridades en relación a las áreas de sistemas para poder satisfacer necesidades en las tomas de decisiones. También se puede presentar trabajos repetitivos, porque muchas de las informaciones que se piden de las autoridades
suelen ser las mismas y se las pide periódicamente, ¿sí? Cada año o cuatrimestre. Y entonces también las áreas de sistemas suelen recaer de nuevo en realizar los mismos esfuerzos para obtener el mismo resultado. También se observa que el procesamiento de información hoy por hoy se lo está realizando sobre los sistemas transaccionales o también conocidos como sistemas tradicionales, que son los sistemas que me permiten hacer altas, bajas y modificaciones de información, ¿sí? Entonces, todas estas consultas que son muy pesadas recaen en estos sistemas y pueden producir, y es más, van a producir una degradación de estos sistemas en cuanto a performance. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces de este proyecto? Es encontrar una herramienta software que me permita o me sirva de apoyo a la toma de decisiones, ¿sí? Esta herramienta tiene que englobar todo este proceso de extraer información de fuentes diversas, transformarla y hacer una carga, porque la carga se hace sobre una nueva base de datos, ¿sí? De esta nueva herramienta. Entonces, de aquí en más, lo que se plantea es que las autoridades utilicen esta nueva herramienta de Business Intelligence para satisfacer sus necesidades de información y no recaiga a través de las áreas de sistema en el uso de los sistemas transaccionales o tradicionales, produciendo, como habíamos dicho, una lentitud en planteado es que la solución a elegir o la herramienta a elegir tenga la capacidad de adaptarse al entorno o a lo que nosotros nombramos ecosistema existente. ¿Cuál es el ecosistema existente? Bueno, en la Facultad de Humanidades actualmente tenemos sistemas como ser el Ciu Guaraní, son sistemas académicos, ¿sí? Ciu Guaraní, que es sistema para gestión académica, el Ciu Coya es sistema de gestión de encuestas, me permite hacer encuestas a alumnos, docentes o a público en general. El sistema Ciute Welche, que es un sistema de gestión de becas. Por otro lado, también tenemos otros sistemas que son Unjo Virtual, que es un sistema de aulas virtuales. Bien, una vez hecho todo este proceso de extracción y transformación de la información para que pueda ser usada en otro sistema, estos nuevos sistemas que son las herramientas de Business Intelligence, se las puede clasificar en base a la exploración. O sea, una vez que ya se tiene todos los indicadores, cómo yo voy a interactuar con estas herramientas. Primeramente, también fue cómo están nombrados estos sistemas, también cómo fueron evolucionando en el tiempo estas herramientas. Primeramente surgieron los cuadros de mando integral, que estaban orientados más a objetivos estratégicos de la alta dirección, en este caso sería de las autoridades, ¿sí? ¿Qué se conseguía o qué se perseguía? Es objetivo estratégico como ser, por ejemplo, la institución desea saber o desea mejorar la cantidad de egresados de un año al próximo en un porcentaje, supongamos, de 10%, ¿sí? Ese es un objetivo estratégico. Ahora, ¿qué indicadores me van a permitir evaluar ese objetivo, si yo lo estoy alcanzando o no? Entonces ahí es donde entran la parte de diseño de estos procesos, de estos indicadores, en el proceso que habíamos nombrado de extraer información, procesarla o transformarla, ¿sí? Y ponerla a disposición en este nuevo sistema. Entonces estos indicadores están alineados con estos objetivos estratégicos. Y estos sistemas, los que en principio eran los primeros en aparecer, estaban destinados a esta alta gerencia o en este caso a las autoridades de la institución. Luego surgieron los sistemas de cuadro de mando operativo, al ver la necesidad también de que áreas inferiores, como ser en nuestro caso áreas de departamento o direcciones de las facultades, también necesitaban hacer una toma de decisiones, pero ya no era basado quizás en objetivos estratégicos, sino son decisiones basadas en variables operativas. El alumno desea saber, por ejemplo, cómo fueron las respuestas en lo que es al procesamiento de las constancias de alumno regular, ¿sí? Entonces el indicador podría ser
y va a estar alineado a ese objetivo, digamos, podría ser de medir desde el tiempo desde que el alumno pide una constancia hasta que es puesta a disposición de por departamento de alumno es puesta a disposición del alumno. Entonces, se ve claramente que es un objetivo operativo, digamos, pero también es útil para el área de departamento de alumnos. Luego surgieron otros sistemas que son los sistemas de soporte a las decisiones. Estos sistemas tienen una visión tanto macro como micro, ¿sí? O sea, que tratan de abarcar tanto la visión estratégica de la institución como también de los departamentos. Y tienen una característica muy importante, que son la evaluación de situaciones estructuradas o no estructuradas. Qué definimos como situaciones estructuradas? Hoy en día, los sistemas estos transaccionales manejan información que es almacenada de una manera estructurada. ¿Qué quiere decir? Se almacenan en tablas, hay registros, hay columnas, similar al concepto como para hacer una analogía a las tablas de Excel, ¿sí? Hoy en día también hay sistemas, por ejemplo, en las redes sociales, sin ir más lejos también un juego virtual, donde la información no solamente está almacenada en ese formato, sino que hay información en modo texto, ¿sí? La información en modo texto queda vertida en las opiniones que hacen los alumnos quizás de alguna materia en una red social, ¿sí? Entonces esa información está en modo texto y es difícil de analizarla si es que no se tienen las herramientas adecuadas. Estos sistemas de soporte de las decisiones son sistemas muy nuevos que permiten eso, que permiten ahondar o dar en esa información y presentar, como se muestra acá, ciertos indicadores a, a las autoridades para la toma de decisiones. Entonces, un avance muy importante para atacar esa información que también está disponible en algunos sistemas. Bien, ¿qué marco metodológico se utilizó? Se utilizó una investigación descriptiva, se, se utilizó la información oficial de los sitios web oficiales de las herramientas que se eligieron. No se eligieron muchas, pero sí se eligieron las más representativas. Se hizo un cuadro comparativo de estas herramientas, se determinaron parámetros que van a ser evaluados en esta comparación, ¿sí? Y también se determinaron cuáles parámetros van a ser los determinantes en la elección de mi herramienta de Business Intelligence, como ser la interfaz o la facilidad de manejo de la herramienta. El costo también es un parámetro determinante, ya lo vamos a ver por qué, y la capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación, dijimos, al entorno, a los sistemas que actualmente están y conviven en la Facultad de Humanidades. Bien, las conclusiones que sacamos de esta comparativa son de que las herramientas de Microsoft Power BI, ¿sí? Pentaho y Jaspersoft, son las que difieren del resto por tener unas versiones gratuitas. Las versiones gratuitas no hay que confundir con las versiones que son de prueba. Las versiones de pruebas que proveen las empresas para su software son versiones que tienen una limitante en el tiempo, ¿sí? O sea, la uso por 3 meses o 6 meses y después ya no la puedo usar más. Las versiones gratuitas son totalmente funcionales, con las mismas funcionalidades que trae el producto final, pero de ahí es que si yo quiero escalar en alguna funcionalidad extra, es donde algunas empresas lo que hacen es requerir el pago de algún tipo de licencia, ¿sí? Como es el caso de Microsoft Power BI, ¿sí? Que tiene la herramienta, la versión gratuita, ¿sí? Y, bueno, Pentaho y Jaspersoft, al ser herramientas, vuelvo atrás un poquito, al ser herramientas de tipo código abierto, ya de por sí son usarlas. Las otras son las que conocemos nosotros como empaquetados, o las propietarias, o las que también conocemos como enlatadas. Bien, por otro lado también se analizaron los cuadrantes mágicos de Gartner, que son una suerte de opiniones de expertos que opinan sobre un grupo de herramientas que se asemejan en lo que es su funcionalidad y van determinando cuáles son las mejores o
¿sí? De esto se concluye que, bueno, Power BI, Microsoft Power BI es una herramienta muy prometedora por tener un presente y un futuro, porque efectivamente se lo está usando bastante. Hay otro parámetro que también nosotros teníamos en mente, que es la capacidad de adaptación de las herramientas, ¿sí? Que se vayan a utilizar al ecosistema, ¿sí? Nombrando ecosistema como decir, nosotros por lo general, una comparación, por ejemplo, cuando uno elige plantar un árbol, ve el contexto, ¿sí? ¿Dónde se va a ubicar ese árbol? ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, plantar un árbol aquí en la ciudad o quizás ir a plantar un árbol, por ejemplo, en el norte de nuestra provincia. Entonces, eso es la capacidad de adaptación del sistema al contexto, al entorno. Entonces, analizando ese parámetro de comparación, nosotros vemos que la herramienta que mejor se adapta, bien, Pentaho es una herramienta que está, digamos, considerada por el consorcio SIU a nivel nacional, ¿sí? En estos últimos años, el consorcio SIU vino capacitando a diferentes personal de sistemas a nivel nacional en el uso de esta herramienta. Últimamente sacó una solución que es SIUWICHI. SIUWICHI es un conjunto de indicadores ya desarrollados por la comunidad SIU para ponerlas a disposición de las universidades, ¿sí? Es como decir, bueno, yo voy a arrancar con Pentaho y ya tengo indicadores ya desarrollados, ya preestablecidos, ¿sí? Listos para usarse, ¿sí? Pero esto no quita también a que estos indicadores quizás no se adapten a las necesidades de la facultad, ¿sí? Entonces, también al estar hecho en Pentaho, yo puedo, a partir de un desarrollo hecho quizás por las áreas del sistema, puedo proponer y hacer unos desarrollos de algunos indicadores que se adapten a las necesidades de información de la empresa. Entonces, esas fueron nuestras conclusiones en esta investigación. ¿Sí? Nos quedó, bueno, que Pentaho sí tiene el soporte de la comunidad y por otro lado, también estaría bueno en algún momento en Microsoft Power BI también, que es una solución muy interesante. Bien, hasta acá llegaron las conclusiones que habíamos hecho sobre nuestro proyecto. No sé si hay alguna pregunta que quieran plantear. Eh, Perdón, ¿podemos hacer el espacio de preguntas al final? Así como hay Perfecto. trabajos que están relacionados, por ahí podemos Bien, bien, bien. dejarlo para el final. No sé qué les parece. Sí, sí, de acuerdo. Sí, Bueno, buena idea. Bueno, muchas gracias. ¿Vos continuás, Ezequiel? Sí, con el trabajo Ah, individual. bien, bien. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Vamos ahora con el segundo trabajo, que es el marco de trabajo híbrido Scrumban para la gestión de áreas de tecnologías de la información, a cargo del ingeniero Ezequiel Molina. Se está viendo ahí, ¿no? La pantalla. Sí, sí. sí. Bueno, yo voy a presentar una propuesta de cómo trabajar la gestión de las áreas de tecnología de la información a través de lo que yo llamé un enfoque híbrido Scrumban. Es la problemática. Bueno, la idea esta nace a partir de una necesidad en la Dirección de Informática de la Facultad de Ciencias Agrarias de eficientizar la forma en que trabajamos. Esta propuesta yo la hice en un trabajo final, un trabajo de investigación para la maestría que estoy cursando. ¿Cómo surge la idea? Las áreas de tecnología de la información siempre tienen que atender multiplicidad de servicios de diversa índole. ¿A qué me refiero? Hay cosas muy diferentes para hacer. Por ejemplo, tenemos el área de sistemas, hablando del desarrollo de sistemas, la implementación. Tenemos las áreas de redes,
que tiene que ver con toda la cuestión de redes cableadas, redes inalámbricas, internet y demás. Tenemos también tareas relacionadas con el soporte técnico, más precisamente la configuración de hardware, instalación de software, sí, que le arregles la computadora, que le instales una impresora. Si analizamos estas actividades, más allá de que son muy diversas, podemos agruparlas en dos grandes rubros. Una que yo le llamo de tipo proyecto, que son estas actividades que requieren planificación, dedicarle más tiempo, eh, seguramente tendrán que ver con que después se transforman en un producto, o sea, lo podemos relacionar, por ejemplo, al desarrollo de un sistema, red muy grande de Internet, ¿sí? Esto yo le llamo proyectos. Y después tenemos actividades a las que yo denomino incidencias diarias, que son aquellas de solución relativamente rápida, que me puede llevar un par de horas, un día, como mucho 2 días, y tiene que ver con este ejemplo que yo daba. Te piden que instales una impresora, que se cortó Internet y lo podés ver en un ratito, que no se pueden conectar a la red Wi-Fi. Entonces tenemos multiplicidad de servicios y tenemos actividades que son grandes y otras que son más chicas. ¿Qué ocurre con todo esto? Nos trae algunas consecuencias, que es difícil trabajar siguiendo una planificación. Va a ocurrir esto de que terminamos siendo bomberos, porque lo urgente siempre va a estar antes que lo importante, y es lo que nos saca un poco de la concentración en el trabajo que requiere más trabajo intelectual, podríamos decir. Entonces los proyectos terminan viéndose retrasados. Ante esto yo hago una propuesta de solución, que es este enfoque híbrido, que antes de entrar en sí cuál es la propuesta, digamos, voy a presentar algunas de las herramientas que componen este marco de trabajo. Primero voy a hablar de la metodología Scrum, muy breve, porque hay mucho para hablar sobre esto, pero así sintéticamente es un marco de trabajo que se utiliza en el desarrollo de software. Y acá es importante destacar esto porque no es una metodología para las áreas de tecnología de la información, que son mucho más amplias, sino que es para el desarrollo de software. Cómo desarrollar un producto desde cero hasta que se lo entrego al cliente. Tiene de interesante que son buenas prácticas y se adoptó mucho hoy en día en el desarrollo de software y se ha visto los beneficios que tiene esta metodología. Algunas de las características tempranas del producto, se trabaja mucho en equipo, no existe la figura de un líder, no hay liderazgo, digamos, es un trabajo autorregulado por las personas, están preparadas para adaptarse al cambio, o sea que se fijan planificaciones, pero esas planificaciones pueden ir cambiando, ¿sí? Y eso no genera una molestia, digamos, y para que esto funcione hay mucho compromiso y participación de parte de la gente. Hay algunas figuras que se consideran importantes dentro de esta metodología Scrum, que es por ejemplo el Scrum Master, que es una especie de facilitador, no es un líder, sino es la persona que conoce la metodología y ayuda al resto del equipo a que se cumplan con determinadas pautas. Y después tenemos el dueño del producto, o Product Owner, que es el que conoce las necesidades del proyecto y el modelo de negocio. Vendría a ser el que conoce toda la organización y sabe cuáles son las necesidades de determinados requerimientos. Después tenemos algunos elementos de trabajo, que son el sprint, que básicamente son los periodos en que se trabaja, ¿sí? Son unos periodos cíclicos, y lo que se llama el backlog o pila, que es un lugar donde se van almacenando los requerimientos de los clientes. Hay muchos más elementos de Scrum, pero por falta de tiempo voy a nombrar esto que nos sirve para entender después cómo trabajaríamos. Después tenemos una herramienta que se llama el tablero Kanban, que es básicamente una organización visual del trabajo. Y tenerlo en una forma visual muy esquemática que me permita fácilmente ver en dónde estoy parado. Tenemos a la izquierda un backlog, que también es una pila de requerimientos, de cosas por hacer, una fila de, yo las voy poniendo ahí priorizadas y digo qué es lo que voy a hacer, por ejemplo, en el día, después qué cosas están en progreso,
obviamente yo puedo ir moviendo de lugar, estos son como stickers, digamos, los famosos post-it, los puedo ir moviendo de lugar y decir ahora estoy trabajando en esto otro, estoy en progreso. Todo esto está listo para testear y una vez que termino lo paso a la última columna, todo esto está finalizado. Con mayores o menores variantes, porque hay gente que utiliza menos columnas o prioriza de otra forma o agrega más elementos a este tablero, pero básicamente esto es un Kanban. Y después también sumé la técnica Pomodoro, que esto no proviene del área informática, sino que todo lo contrario. Por ejemplo, esta técnica se utiliza para estudiar, entre otras cosas. Es un método para administrar los tiempos de trabajo y de descanso. ¿En qué consiste? Acá tenemos 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, 25 de trabajo, 5 de descanso, ¿sí? Así en 4 periodos, y después realizo un periodo de 15 a 30 minutos de descanso. Esto me permite estar concentrado durante 25 minutos sin permitir que haya otras tareas que no me permitan hacer lo que estoy trabajando en ese momento. ¿Cómo implemento yo todo esto? Primero que nada, propongo dividir el área todo el área de IT, digamos, de tecnología de la información, en diferentes niveles. El nivel 1, yo lo llamo la línea de defensa, que es el soporte técnico, que son las personas que están más en contacto con los clientes y que sería quien recibe los requerimientos. Si está en la posibilidad de estas personas de categorizar y priorizar las solicitudes, lo hace, porque tiene que dar de alta estas solicitudes. Si no tiene el conocimiento suficiente para entender cómo priorizarla, lo pasa al siguiente nivel, que es el de redes, o al nivel 3, que es el nivel de sistemas. De esta forma, nosotros permitimos que la gente de redes y de sistemas, que generalmente suelen estar abocados a proyectos más grandes, no tenga distracciones con tareas más pequeñas, digamos así. La categorización de las solicitudes se debe realizar en dos grandes grupos, como yo les comentaba, incidencia o requerimientos. Las de incidencia son de resolución rápida y las de requerimientos son aquellas que necesitan planificación, que por lo general forman parte de un proyecto. ¿Cómo las priorizan? Dicen si tienen una urgencia alta, media o baja, y si la complejidad es alta, media o baja. Entonces, ¿cómo trabajamos en el día a día? Todos los días se reciben solicitudes con este esquema que yo dije por niveles. El soporte técnico es quien recibe las solicitudes y si no las puede categorizar y darlas de alta, recién se las pasa al nivel de redes o al nivel de sistemas. Las clasifican, estas incidencias ya clasificadas, priorizadas, las agregamos al tablero Kanban, ¿sí? Las incidencias, las cuestiones menores, podríamos decir, van a un Kanban. Y los requerimientos, que son parte de los proyectos, se agregan al backlog de proyectos. O sea que vamos a tener 2 pilas de producto, digamos. Se realiza una planificación semanal. Acá el Product Owner es el que define qué cosas son prioritarias. Y el Scrum Master va a organizar al equipo de trabajo para empezar a trabajar en la semana o el trabajo diario. Se ejecutan los sprints, que son estos periodos de trabajo, que tienen que convivir con las incidencias. Entonces, acá yo muestro un modelo de trabajo diario regular. Digamos, en un día normal, yo tengo la pila de requerimientos, acá a la izquierda, arriba tengo el Kanban de incidencias, de acuerdo a lo que va ingresando, lo pongo en el backlog del sprint o en el Kanban de incidencias, y empiezo a trabajar en los requerimientos. Concentrado 100% en los requerimientos durante un tiempo, digamos media hora. 5 minutos de descanso, media hora de trabajo en requerimientos, 5 minutos de descanso, y ahí le dedico un tiempo más corto a trabajar en incidencias. Después retomo con requerimientos, después puedo retomar incidencias y vuelve a comenzar el ciclo en otro horario o a la tarde, por ejemplo, o al otro día. ¿Qué puede pasar con esto? Que nuestro tablero Kanban empieza a llenarse, o sea, no estamos resolviendo eficientemente las incidencias. Entonces, al otro día podemos replanificar y podemos decir esto, por ejemplo. Arrancamos trabajando solo en incidencias, dejamos la pila de requerimientos de los proyectos para el tercer periodo, vamos liberando un poco nuestro tablero Kanban y recién nos empezamos a concentrar en el trabajo en requerimientos. ¿Cuáles son las conclusiones de esta forma de trabajo?
se debe evaluar su factibilidad y adaptación a los diferentes entornos de tecnología de la información. No todos los entornos trabajan de la misma manera, no todos tienen la misma cantidad de personas, la misma cantidad de áreas, no todos realizan las mismas actividades, entonces hay que ver si es adaptable a determinados entornos. Es necesario un pensamiento disruptivo porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con organizaciones jerárquicas donde hay una jefatura, donde se realizan control sobre el trabajo que estoy haciendo, y las metodologías ágiles van totalmente en contra de todo esto. Por ello es importante realizar las capacitaciones con la gente para que empiecen a adoptar el pensamiento ágil. Es toda una cuestión ideológica, digamos, esta forma de trabajo. Lo que yo propongo es un marco de trabajo, porque puede modificarse en cuanto a la metodología ágil que se usa, los tiempos de Pomodoro que quiero aplicar, cómo voy a clasificar las actividades, ¿sí? Es todo adaptable, digamos. Y esto es necesario trabajarlo conjuntamente con la alta dirección, o sea, por ejemplo, con los decanos de las facultades o secretarios, para que se respeten estas nuevas modalidades de trabajo, porque como vemos, cuando uno está concentrado en proyectos, deja de lado por determinados tiempos las incidencias. Y esto es una forma nueva de trabajar. Entonces necesitamos tener el apoyo de los directivos para que acepten estas nuevas modalidades. Eso sería la presentación. Qué interesante, Ezequiel, tu trabajo. Qué Qué organización. interesante para todas las direcciones de informática de la Universidad de Jujuy. Ojalá pudiéramos llevarlo a la práctica. Sí, ahora hay que ponerlo a Sí, prueba. sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, continuando con las presentaciones, ahora vamos con la sistematización en el uso de datos con soporte informático del Hospital Nuestra Señora del Carmen, año 2022. Está a cargo de la magíster profesora Ana María Chalave, profesora titular de Estadísticas de la carrera de Antropología y Ciencias de la Comunicación, profesora titular de Epidemiología y Estadísticas de la carrera Licenciatura en Educación para la Salud, y también es investigadora SECTER categoría 3. Bienvenida, Ana. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que me apabullan con tantas cosas ustedes. Me tenés que decir, Marcela, si sale bien. Sí, sí, si querés, A ahí, ver, hace clic ahí. Estamos ahí. viendo tu presentación. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Lo primero que yo quiero resaltar es que yo no tengo nada que ver con informática. O sea, me están apabullando todos los másteres, especialistas y doctores que están acá y yo no tengo nada que ver con esto. Pero sin embargo, se ve que la idea central es, bueno, tratar de encontrar los software adecuados y de golpe también un esquema de organización. Así que yo lo que voy a presentar acá dice el título, sistematización en el uso de datos. Al final voy a invertir, porque lo que era la última diapositiva lo voy a decir ahora, que el hospital, este hospital Nuestra Señora del Carmen, que tiene como 250 agentes, no hay ninguna persona que sea informática. O sea, ni siquiera un técnico informático, esos empíricos, no hay nadie. No hay nadie, todas las profesiones son desde no sé, las profesiones maestranza, administrativos, enfermeros, profesionales, pero nadie es, ni ligeramente se podría llamar informático o algo así. Entonces, esto que estamos presentando, que estoy presentando yo ahora, que somos, fíjense, acá lo estamos haciendo, bueno, yo estoy, todo lo que dijiste, Marcela, de la magíster y demás, una geóloga especialista en sistema de información, Susana Chalave, que es de la Facultad de Ingeniería, y una licenciada en enfermería, que es jefe de servicio de epidemiología. Está entonces la Facultad de Humanidades, la Ingeniería y el hospital. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de esta presentación? Describir cómo fue el desarrollo e implementar la cultura de análisis y uso de los datos en el hospital. Por supuesto, hemos necesitado apoyo informático. Apoyo informático que es el motivo de esta presentación. ¿Para qué era ese apoyo? Para poder identificar lo que ustedes están llamando en la otra presentación, dijeron de incidencias. Bueno, ese es un tema diario en un hospital, en un servicio de salud.
Entonces, ¿cuáles son los principales problemas, qué determinantes y cómo reorientar las acciones de salud? No solo las acciones, sino el personal, el recurso humano y además, por supuesto, el presupuesto. Cómo lograr, digamos, mayor eficiencia en todo esto, tanto, ya digo, en recurso humano, económico y para resolver los problemas sanitarios. Bueno, dónde fue el puntapié de todo esto? En el año 2004 se crea un servicio que es el de epidemiología, que entre paréntesis les informo que de los 24 hospitales es el único hospital que tiene un servicio de epidemiología propio, digamos, local. En el año 2006, este hospital se incorpora a lo que es la base de datos nacional, que es el CIVILE, se llama CIVILE, Sistema de Vigilancia de Lesiones, porque tenía un conflicto con los accidentes de tránsito del área de dependencia del hospital, que es una parte del departamento del Carmen y la totalidad del departamento de San Antonio. Esto comienza en el año 2006. Al día de hoy, solamente se han incorporado al CIVILE de la provincia de Jujuy, el Hospital Pablo Soria, y creo que estaba intentando ingresar lo que es el SAME Jujuy. Así que todo lo que se vea de estadística de lesiones por causa externa, que principalmente son accidentes y temas de justamente lesiones por causa externa, son las que no hay ningún agente, sino alguna fuerza externa, ¿no? Por ejemplo, todos los intentos de suicidio, los suicidios, los homicidios, todos los temas de violencia, en fin, todo lo que es una causa externa ingresa en este sistema. Entonces, toda estadística que ustedes vean a nivel nacional del norte argentino es la estadística del Hospital Nacional del Carmen, porque los otros no han logrado todavía un ingreso sostenido. Este civil actualmente está incorporado en lo que es el SISA, que es el Sistema Informático de Salud Argentino. Forma parte del SISA. ¿Y cuál es? Yo marqué como fecha importante posgrado. En un momento dado en este hospital, alrededor del año 2002, comenzó todo no sé, una moda, una moda de estudio de los profesionales. Tenemos cerca la UNSA, que ofrecía tanto la especialidad como la maestría en salud pública. Y bueno, digamos, el recurso humano se fue perfeccionando, tenemos un gran número de magísteres en el hospital, especialistas, y después también en la especialidad como médico comunitario, que es con énfasis en atención primaria. El punto es que la planta profesional está muy perfeccionada, pero nada de informática, ¿no? Reitero, todo lo que es salud pública. Entonces, por eso es que marco que en esos años tenemos todas estas etapas, motivación, capacitación, empezó una cuestión de equipamiento en los distintos sectores y todos empezaron a ingresar datos sin tener mucho rumbo. Eso es lo que fue el inicio y se empezó a tratar de organizar. En un momento dado, alrededor del 2009, se incorporaron en el trabajo diario los software de información geográfica. Gran desafío fue. Al día de hoy, seguimos en capacitación, análisis de los datos, ya salen los productos de a dónde tenemos que orientar lo que es prevención y ya hemos hecho incluso medición de impacto de todas estas actividades. Ese ha sido uno de los grandes logros que al día de hoy se está realizando, medir el impacto del trabajo que se realizó. Esto que yo puse acá es algo parecido a lo que en un momento dado empezamos, porque lo empezó el servicio de epidemiología. Empezar a armar una especie de cómo iba a ser la arquitectura de todo este sistema de datos. Y bueno, fíjense que nosotros tenemos, bueno, el servicio de epidemiología, que era el gran administrador. Luego tenemos los técnicos, los que codifican y los que hacen también la parte de la cartografía. Eso a su vez, en un tercer nivel, va hacia todos los servicios, ya sea APS, guardia, los servicios de clínica, internaciones, estadística, fisioterapia. Bueno, son como 10, 12 servicios los que están involucrados.
Y en esta búsqueda y organización, ingreso de datos, se involucró a técnicos, auxiliares, agentes sanitarios. Y lo que dice alumnos es porque hemos tenido muchos alumnos, tanto de la Facultad de Humanidades de la carrera de Educación para la Salud, como desde la Facultad de Ingeniería, que han desarrollado ahí sus tesis de grado. Nosotros, este hospital ha tratado siempre de trabajar con software libre. Por supuesto, en el momento que empezó Internet, fuimos incorporando software libre, porque no teníamos ningún tipo de posibilidad de comprar ninguna licencia. En un momento dado empezamos a definir, desde el sistema de vigilancia de lesiones, se empezaron a definir protocolos. Estaba algún, digamos, un evento, el CIVIL, por suerte no, el CIVIL es el que nos dio la metodología de tener formularios, que esos formularios luego se ingresan, luego de ingresarse hay una persona que lo ingresa al sistema de información geográfica y finalmente se analiza. Esos protocolos se han ido haciendo para cada evento, pero nosotros lo hemos organizado según los eventos que se estudiaban. Yo acá voy a describir así a grandes rasgos qué software hemos utilizado. Fíjense, ya Excel fue el puntapié y bueno, se han logrado productos muy buenos, como ser este de 10 primeras causas de morbilidad por grupo etario, es una cosa muy, muy marcada a que cuando uno está enfrente de un grupo etario, supongamos el consultorio de adultos, cuáles son las patologías que tiene que esperar, cuáles son porque este es un análisis local, qué es lo que sucede en este hospital con la población de este lugar por grupo etario. Fíjense acá lo negro, son los accidentes viales que han sido el puntapié inicial de todo este trabajo. Luego, en el segundo momento, entre paréntesis, yo les comento que de base de datos no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada. Parecería que que construimos base de datos, pero de sí estamos, bueno, justamente haciendo lo que hemos entendido, hemos aprendido a hacer. Cuando incorporamos como software libre GBC, en realidad, ¿por qué incorporamos GBC? Primero, porque era un software libre. Y segundo, porque requería poca potencia de máquinas. No requería tener grandes máquinas, sino las usuales de escritorio. Entonces, aprendimos a usarlo y empezamos, por supuesto, con lo que eran las lesiones viales. Luego lo fuimos ampliando a lo que eran controles de epidemias, como por ejemplo la de control de foco de dengue, porque existe en dengue una particularidad, que cuando hay un sospechoso, uno tiene que buscar 400 metros a la redonda otros vulnerables. Entonces, este sistema era muy útil, muy práctico para marcar dónde había que salir a trabajar. Acá en el último de estas mapitas tenemos los casos positivos y se marcaban justamente, que no lo logré encontrar en toda mi máquina, lo que se llaman los mapas de calor, y empezamos a hacer qué barrios eran los más urgentes para trabajar para lo que es saneamiento ambiental y monitoreo de foco. Estos son otros de los productos. Hicimos índice entomológico según barrio, índice de viviendas, que son las viviendas que tienen focos activos. Y bueno, también después incursionamos en lo que eran gestión de recursos humanos a nivel región, en que uno dice, bueno, cada lugar, con qué población, qué cantidad de horas de médico, de enfermera, de agente sanitario tenía asignado para corregir justamente las desprolijidades. Acá tenemos otra muestra del GBC, que se marcan en positivo con su área de influencia, y esto me está diciendo qué cantidad el índice de infectación de esa zona. Esto que está como rojo así, muchos eran sitios baldíos. Esta que está acá presentada son como ese programa nos permite hacer estudios de, por ejemplo, de qué días son los días más usuales, qué tipo de vehículos son los involucrados, qué edad era la que había que prestar más atención. En fin, digamos, empezamos a trabajar en lo que se llama la geoestadística, o sea, estadística relacionada con la geografía.
Bueno, ya teniendo un mejor internet, porque fueron distintas etapas, incorporamos el Google Earth. El Google Earth para marcar con precisión cuáles eran las casas en las que se tenía que ir. Había un caso positivo y qué casas eran las que tenían focos, como se ve en esta diapositiva. O sea, no era recorrer las, no sé, 100 casas de una manzana, sino que había casas en concreto en las que había que ir a resolver. Yo, entre paréntesis, les comento que en incidencia, supongamos un caso de dengue, la actividad se inicia a las 8 de la mañana y a las 12 todas estas casas tienen que estar limpias y controladas. O sea que lo que nosotros requeríamos era urgente saber a dónde había que ir, a quién había que buscar digamos, no hacer las 400 viviendas que nos podía llevar una semana. También se utiliza Google Earth para lo que es atención primaria. Atención primaria que va marcando cada vivienda y cuando uno busca, bueno, decir, bueno, por los atributos, supongamos embarazada o supongamos tuberculosis, tiene acceso fácilmente. Todo esto, cuando ya empezamos la parte de analizar los datos, hemos utilizado un software que probablemente no conozcan, que es un software que distribuye la Organización Mundial de la Salud, que es el EpiInfo, y que tiene una serie de instancias muy simpáticas porque no requiere que las variables sean todas numéricas, además de hacer modelos de regresión con mucha facilidad. Y por supuesto, no requiere ser ingeniero. Hemos aprendido a utilizarlo simplemente a sacar la estadística con este software. Con este software es que pudimos hacer uniendo esto con y los productos del GBC, hacer lo que se llama análisis exploratorio de datos espaciales, para saber si había alguna relación en algún sitio en particular con algún evento en particular, con ya mediciones de asociación y probabilidad, en fin, para demostrar que si había o no una diferencia en algún sitio con respecto a otro. Todo apunta siempre a redireccionar el recurso humano y supongamos lo que es agentes de tránsito ya no están por cualquier lado de la ciudad, sino que en sitios particulares. En sitios particulares que este tipo de datos nos ha demostrado dónde tenían que estar. Bueno, paso que sigue, había que encontrar con qué compartir estas geodatabases famosas. ¿Por qué con quién compartir? Principalmente nuestro socio era el municipio, pero era complicado informarle al municipio dónde tenía que ir a las 8 de la mañana, dónde tenía que ir a las 9, y tener ese contacto y que sepan cuáles eran los lugares a los que tenían que cumplir ellos con su actividad concreta, como por ejemplo el saneamiento de los baldíos. Entonces se utilizó como digamos, no sé si un software o una página, eso la verdad que no lo identifico, pero usamos el Carto. Entonces uno marca, cabe como en este caso, en qué lugares eran los lugares más complicados, especialmente con saneamiento ambiental. Después hemos empezado a trabajar con el municipio en lo que es todo lo que es discapacidad, y especialmente los discapacitados motores, que son los que requieren auxilio, supongamos en el caso de una tormenta. Entonces ellos podían identificar claramente a dónde ir si es que uno tiene una tormenta o un corte de luz prolongado, saber quiénes eran, dónde eran las casas donde tenían que ir por esa asistencia. A su vez, había que crear espacios compartidos entre las distintas máquinas porque se fue haciendo cada vez más grande el sistema. Primero utilizamos Dropbox. En realidad, Dropbox sigue siendo, digamos, el repositorio maestro. Luego resulta que el Dropbox gratuito tiene sus limitaciones. El Dropbox gratuito nos frena en los 2 gigas. Esto era cuando se comenzó con el Dropbox, que te permitía hasta 10 gigas. Entonces, de ahí estamos migrando actualmente a Google Drive, que tiene una capacidad mayor de almacenamiento. Bueno, al día de hoy, por ejemplo, todo lo que es epidemia de COVID se trabajó en Google Drive. En Google Drive, con que cada uno tenía que saber dónde entrar y qué buscaba
el dato del día de la fecha, no el dato de la semana pasada ni del mes pasado. Enfermería, por ejemplo, buscaba ahí la información a las 13 horas de quiénes son las personas que había que ir a controlar a las 15 horas. Y salía lo que era el VIR, que es el vehículo de intervención rápida, para saber a qué lugares ir. Pero sin necesidad de ponerse en contacto ni con laboratorio, ni con epidemiología, ni con las guardias, sino que cada uno sabía, lo que expresó muy bien Ezequiel, cada uno sabía qué tarea le tocaba hacer. Había, digamos, un facilitador, porque al final la epidemiología funcionó como un facilitador, y cada uno tenía claro cuál era su tarea y cómo iba escribiendo para saber que ya hizo su tarea y si tenía que seguir a alguien más. Todas este tipo de, se vigila todo este tipo de eventos que son, bueno, múltiples, verán, hay de todo, ¿no? Hay, acá es donde yo les digo que no hay ninguna persona como soporte informático. Esas palabras que dicen ingeniería de datos, inteligencia, que es inteligencia de negocio, no es nuestro idioma, y simplemente yo acá tendría que corregir, poner la lógica de las incidencias para resolverlas rápidamente. Al día de hoy se intenta dar así una especie de organización con todo esto se va volcando en lo que vendría a ser la sala de situación de salud, que después se le pasa ¿a quién? Al municipio, a los concejales, el director y por supuesto a nivel central, y tratamos de que esto se vaya corrigiendo y sea un poco más dinámico. Por ahí nos haría falta informáticos. Yo he puesto en el informe completo que sería interesante que en los hospitales, y en una de esas por ahí esta presentación despierte el Ministerio de Salud, de que sería interesante de que haya en cada hospital, por lo menos así, en cada hospital, haya así alguien que haga este trabajo, porque todos los errores que hubiere son justamente errores de no saber, de no ser nuestra profesión. Y bueno, digamos que el recurso humano estaba dado, hicimos muchas investigaciones y siempre con la informática al costado, y creemos que es necesario acompañar todo esto. Este trabajo así reflexiona sobre el aporte de las herramientas informáticas en el accionar de este hospital. Y nada más. Dejo de compartir. Bueno, sí. Qué interesante, Ana, tu trabajo y bueno, saber los proyectos de extensión que tiene nuestra facultad con la comunidad y sobre todo si se puede hacer extensivo a otros hospitales, no solamente al Hospital del Carmen. Así que, muy bueno. Ahora vamos con el último trabajo, que se denomina Implementación de Inteligencia de Negocios para analizar el rendimiento académico en el ámbito de la gestión universitaria. Está a cargo de, bueno, del ingeniero Daniel Chávez, de Ana María Chalave y de quien les habla, Marcela Tapia. Bueno, yo les cuento rápidamente, soy ingeniera en sistema, máster en ingeniería en dirección estratégica de ingeniería del software, al igual que el ingeniero Daniel Chávez. Trabajamos en la dirección informática de la Facultad de Humanidades. Yo también hago docencia y bueno, y acá mi compañero Daniel también es máster en ingeniería del software. Vamos a contarles sobre este proyecto que hemos trabajado y bueno, intentamos llegar a un modelo sobre los datos de la Facultad de Humanidades. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Nosotros lo que intentamos es integrar la inteligencia de negocios con los sistemas de información, ¿sí? Porque por el gran potencial que esto nos brinda para transformar la información en conocimiento.
y lo que queremos brindarle a las autoridades de las instituciones es permitirle y a todas las organizaciones optimizar los procesos para la toma de decisiones. Este es el objetivo, digamos, principal de esta presentación. En este sentido, nosotros vamos a proponer herramientas y metodologías de inteligencia de negocios que proporcionen estos beneficios y ventajas dentro de la educación universitaria. ¿Qué hace la inteligencia de negocios? Se nutre de grandes volúmenes de datos para permitir que los usuarios y las aplicaciones accedan a ellos y las use para la toma de decisiones. Nosotros, en el marco, es importante mencionar que también este proyecto está dentro del marco del proyecto de investigación Business Intelligence aplicado al análisis de datos académicos y socioculturales para la toma de decisiones. ¿Sí? Nosotros hemos empezado este proyecto y hemos analizado varias metodologías, entre las que se pueden mencionar CRISP-DM, SEMA y otras que en definitiva todas utilizan la minería de datos para el descubrimiento del conocimiento en las bases de datos. Nosotros este trabajo está desarrollado sistemáticamente, paso a paso, a través de una nueva metodología, que no es ninguna de las anteriores mencionadas, que se llama Adaptive Business Intelligence. Es una metodología adaptativa. ¿Sí? La consideramos como, después de leer toda la documentación, consideramos que es más rápida y podíamos llegar más rápido a los objetivos. Esta metodología abarca la comprensión del problema, de los datos, tiene la preparación, el modelado, la búsqueda para acercarse a los objetivos y la implementación a través de la aplicación de negocios. Entonces, todo este trabajo, para hacer este trabajo, utilizamos como datos de entrada la información proveniente de la base de datos del sistema de información del sistema de gestión de alumnos Siu Guaraní. Esta información contiene datos personales, datos económicos, datos sociales y datos culturales. Haciendo referencia al marco teórico, voy a mencionar dos nada más, la minería de datos y la inteligencia de negocios, que ya en el primer trabajo lo ha mencionado Alfredo. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos se refiere a la extracción de conocimientos dentro de un proceso global que se conoce como descubrimiento de conocimientos en base de datos. ¿Y en qué consiste? Consiste en la exploración, en el análisis de grandes cantidades de datos con el propósito de descubrir relaciones. ¿Sí? A través de todas estas relaciones, de todas estas predicciones, nosotros vamos a conseguir patrones. ¿Sí? Y a través de estos modelos y reglas a partir de los datos preprocesados. ¿Sí? Ya vamos a ver, cuando vayamos a hacer la práctica, a qué se refiere toda esta terminología. Bueno, por ahí es un poco reiterativo volver a lo que ya explicó Alfredo, que es inteligencia de negocios. Es una herramienta basada en el proceso de datos que se consolida a través de pasos, tareas, actividades, herramientas que al ser agrupadas en etapas y en fases permiten obtener información procesada para determinar una adecuada toma de decisiones que aporte al proceso de gestión. En este caso, nosotros hemos analizado, como les repito, varias metodologías y todas, o prácticamente casi todas, tienen estas fases. Las fases de preparación de datos, la fase de modelado, la fase de evaluación, la fase de despliegue y del entendimiento de negocios. Todas estas, algunas son cíclicas, reiterativas, para ir mejorando, para ir evaluando el modelo. Y cada una tiene sus actividades dentro de cada fase, actividades específicas.
Como les decía, nosotros tomamos la metodología adaptativa Business Intelligence. Este proceso es el que acompaña la gestión organizacional. ¿Cómo inicia? En la práctica yo les comento. Nosotros tenemos como entrada la base de datos del sistema Sioux Guaraní. Entonces iniciamos con la extracción de datos de la base de datos. Después comienza el proceso de preparación. Nosotros hacemos una selección y una limpieza de estos datos, le damos el formato necesario para pasar a la siguiente etapa, que es el de minería de datos. En la minería de datos nosotros tratamos de identificar los valores, los patrones, logrando la construcción de la información, hasta que logramos este conocimiento. Después sigue con la fase de predicción, ahí nosotros analizamos los diferentes modelos. En este caso lo vamos a hacer a través de una herramienta que se llama Weka, y es un ciclo. Después tenemos la decisión, la adaptabilidad y la predicción y la optimización se repiten hasta poder encontrar el modelo. En resumen, la inteligencia de negocios adaptativa es la disciplina que combina la predicción, la optimización y la adaptabilidad. Hola, buenas tardes. Como presentó Marcela, mi nombre es Daniel y a partir de ahora vamos a ver un poquitito de la teoría de la metodología elegida, que es Adaptive Business Intelligence. Para eso vamos a ver primero la estructura de esta metodología que estamos presentando. Un proceso para resolver un problema consiste en dos pasos fundamentales. Primero, construir el modelo del problema, y segundo, usar ese modelo para generar una solución. Esta estructura representa aquellos aspectos que describen los pasos a seguir, de modo que permitan, partiendo del problema, llegar a una solución aceptable. La figura que estamos viendo muestra la estructura donde el primer elemento es la interfaz gráfica del usuario. Esta etapa desde la cual se construyen los demás componentes, resumidos en 4 pasos globales, que lo vamos a ver a continuación. Primero, como explicó Marcela hace un momentito, la disponibilidad de los datos. Estos datos pueden obtenerse generalmente desde 4 fuentes: las fuentes primarias, la fuente secundaria, fuentes internas y fuentes externas. La fuente primaria consisten en entrevistas, encuestas, entre otras formas de obtener información. Las fuentes secundarias son generadas por libros, informes, publicaciones, catálogos, etc. Las fuentes internas hacen referencia a toda la información que podemos obtener de empleados, directivos, bases de datos que pertenecen a nuestra organización. Y las fuentes externas son justamente la información que podemos obtener, que obtenemos justamente fuera de la organización en la cual estamos analizando. Como explicó Marcela, los datos muchas veces no tenemos completos o están imperfectos, por lo cual hay que realizar una preparación llevando a cabo un proceso de transformación de los mismos, selección y limpieza. Los datos directamente no pueden ser considerados confiables porque muchas veces sabemos que no están completos o no son correctos o son erróneos, están incompletos, por lo cual o están perdidos, por lo cual sí o sí tenemos que realizar esta limpieza. El modelo de predicción es el segundo paso del modelo, en donde se elige el método más adecuado a las necesidades del problema. Se toma el resultado del primer paso para predecir una salida y la cantidad de modelos es muy amplia. Sin embargo, se les puede aplicar, o se las puede agrupar, perdón, en 4 grupos: los métodos matemáticos, los métodos de distancia,
los métodos lógicos y los métodos de heurística moderna. En el modelo de optimización, en esta etapa, se tienen en cuenta todas las posibles soluciones para elegir la más adecuada, en donde se llevan a cabo 3 pasos. La representación de la solución, que incluye la compresión de los resultados, comprobando si el conocimiento descubierto es novedoso e interesante. Muchas veces esta comprensión, digamos, de los resultados lo realiza algún experto que, digamos, trabaje en la organización o que que tenga mucho conocimiento sobre lo que nosotros estamos analizando. Además, aquí se realiza la definición del objetivo y la función de evaluación, que es el tercer paso, que es la herramienta que sirve para comparar las diferentes soluciones. Y el modelo de adaptabilidad es que tiene como función reducir las discrepancias, las diferencias entre la salida del modelo predictivo y el real. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Los pasos para implementar la metodología ABI son los siguientes. Primero es la captura de requerimientos. Bueno, como en cualquier proceso software, para determinar el problema, nos sirve para determinar el problema y los objetivos del proyecto. A continuación, realizamos una extracción muestral de la información de los datos, en donde recopilamos los datos de muestra y decidimos qué datos serán necesarios, incluyendo el formato y el tamaño. Se comprueba la integridad de los mismos, la redundancia, es decir, que no existan datos duplicados, y los valores, y se analizan los valores que faltan. Porque si tenemos, por ejemplo, un valor que solamente está cargado 10% y el demás 90% está en blanco o el valor desconoce, por supuesto no nos va a servir, digamos, para realizar la minería de datos. Entonces es descartado. Además, en el paso incluye la verificación de la utilidad de los datos con respecto a los objetivos de minería de datos. Bueno, hay que ver que los datos que estamos seleccionando sirvan o sean, digamos, preponderantes al objetivo que nosotros hemos propuesto. El análisis exploratorio de los datos es el siguiente paso. Identificamos los campos más importantes relacionados con el problema y determinamos cuáles valores derivados pueden ser útiles. En el procesamiento de los datos continuamos con la limpieza que les mencioné hace un momento, donde volvemos a ver la comprobación de la integridad de los datos, la eliminación o corrección de ruido que puedan tener los distintos datos antes de realizar nuestra minería propiamente dicha. Posteriormente, vamos a la búsqueda de patrones de reglas o grupos, y en esta etapa se pretende que a través de los diferentes métodos de minería de datos, los resultados obtenidos justamente de la minería coincidan o se acerquen a los objetivos definidos. Es aquí donde se aplica la técnica de minería de datos que permite encontrar patrones en los mismos. El modelizado predictivo consiste en un refinamiento del método seleccionado en la etapa anterior, y finalmente tenemos la validación del modelo, donde incluimos la comprensión de los resultados, comprobando si el conocimiento descubierto es novedoso e interesante. Aquí donde yo le decía en la diapositiva anterior, donde interviene un experto digamos, que conoce la información del entorno, de la organización o del proceso que se está analizando. Debido a su carácter iterativo, es posible replicar las etapas anteriores, bueno, la cantidad de veces que nosotros consideremos necesarias, utilizando otros métodos y algoritmos de data mining. Como mostró Alfredo en la primera presentación, tenemos varios software, los cuales nos permiten, digamos, realizar
esta validación. Y finalmente tenemos el desarrollo del software predictivo, que una vez que se ha conseguido el modelo, para que sea útil deberá ser desplegado. Esto significa salir del entorno de desarrollo de una forma que pueda ser usada por un software externo. En esta etapa final consiste en la planificación de cómo se utilizará el conocimiento descubierto si fuera necesario. Bueno, estas son las, brevemente, digamos, la parte teórica de la metodología, y ahora vamos a ver la parte práctica, que es lo que resultó, digamos, de la aplicación de la minería de datos. Bien. Bueno, la información consultada es de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Se realiza sobre el sistema de gestión, sobre la base de datos del sistema. Es una base de datos que está en Postgres. Y se trabaja con los datos de los alumnos inscriptos, ingresantes desde el año 2019, que tenemos un total de 4.175 registros. ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Sí? Nosotros queremos lograr una clasificación de las instancias con una precisión cuyo error absoluto medio sea menor o igual al 2%, y la precisión de al menos el 80%, es decir, que nuestro nivel de confianza debería estar en ese valor. Como les había mencionado anteriormente, nosotros usamos para realizar en la primera etapa, que es después que hemos realizado la extracción muestral en el análisis exploratorio, y para hacer la minería completa de datos usamos la herramienta Weka, ¿sí? Esta sería la interfaz que presenta para el preprocesado. Nosotros convertimos el archivo que sale de la base de datos, lo pasamos al archivo que requiere a un tipo de archivo que requiere esta herramienta, y empezamos a hacer la exploración de nuestros datos. Para esta muestra, para este modelo, nosotros sacamos una cierta cantidad de campos que consideramos necesarios, como ser la carrera, la nacionalidad, la edad, y cada una, por ahí después le podemos pasar todo el informe completo. Cada una tiene su tipo de dato. ¿Sí? Esto sería para la parte del análisis exploratorio y el preprocesamiento. ¿Sí? Nosotros acá le damos los valores, el formato, o la clasificamos a esta información de acuerdo a lo que nosotros vamos considerando conveniente. Posteriormente vamos a la otra pestaña, que es la clasificación, donde nosotros vamos a elegir ya la herramienta o el método de minería de datos que queremos usar. Nosotros hemos usado varios, entre los cuales esta salida corresponde a un árbol de decisión, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestro objetivo, habíamos dicho que queríamos llegar al 80%, como se puede ver en este caso, tenemos el 83%, casi el 84%, y las instancias incorrectamente clasificadas el 16%, o sea que es menor al 2%. ¿Sí? Este es un árbol de decisión que se realiza en base a la variable dependiente, que es la reinscripción, si el alumno se reinscribió o no se reinscribió. Esa sería la salida de nuestro modelo predictivo, y bueno, ahí nos da el modelo que encuentra esta herramienta. ¿Y cuál es la regla que nosotros, esto por ahí es lo que nosotros interpretamos de este árbol de decisión? Nosotros, esto es lo mismo que el anterior, lo que podemos ver es que para este modelo siempre depende de la cantidad de materias aprobadas. Acá dice que 452 alumnos no se reinscribieron en el año 2022, pero no me da otras características indicios, digamos, de cuáles son. No encuentra algún patrón común, solo que no aprobó materias. Si nos vamos por el otro lado, cuando es
mayor a 1, también sigue analizando la cantidad de materias aprobadas. Si nos vamos siempre por el lado del no para buscar los alumnos que han interrumpido sus estudios, vemos que la edad menor o igual a 42 y la nacionalidad. Ahí encuentro un patrón que a nosotros nos parece significativo, que es en la parte inferior donde dice menor o igual a 2, que es de 48 personas que no se reinscribieron. Entonces, nuestra regla sería en este caso la que encuentra que la cantidad de materias aprobadas que sean menor o igual a 2 de sexo masculino no se inscribieron, ¿sí? Esa sería la primera regla que encuentra del primer archivo que nosotros consideramos importante. Y bueno, y tenemos un segundo análisis, que lo va a explicar rápidamente Daniel, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero hemos probado muchos modelos y por ahí lo que nos falta ahora es tiempo para poder mostrarle todo el trabajo que hemos realizado. Sí, gracias Marcela. Como decía Marcela, hemos buscado varias fuentes, utilizado, mejor dicho, varias fuentes de datos, y ella ha ido probando los árboles de decisión como herramientas que tiene el WEC a disposición para poder hacer la minería, y yo fui probando las reglas que tiene esta herramienta. Por favor, Marcela, continuamos con la diapositiva. A continuación les muestro los resultados que obtuvimos ejecutando la regla JRIP, en la cual la variable objetivo era la reinscripción 2022 por parte de los alumnos ingresantes de la Facultad de Humanidades del 2019. ¿Sí? Como pueden ver, también sigue dependiendo de digamos, los resultados que nos aparecen, sigue dependiendo la cantidad de materias aprobadas. En este caso, la primera regla, fíjense que nos da 3 reglas como resultado, con un 84% aproximadamente de confianza, este modelo, y nos dice que si tenemos entre mayor o igual a 1 y mayor o igual a 4, la ejecución, digamos, se ejecuta satisfactoriamente por parte de los alumnos. Y hay un dato relevante, digamos, que analizamos en la segunda regla, que además de la cantidad de materias aprobadas, nos aparece que si el alumno vive en el departamento Dr. Manuel Belgrano y con solo 2 materias aprobadas, la reinscripción también se da en 69 alumnos. Y fíjense que la regla de 2022, finalmente la tercera regla, dice que la reinscripción 2022 no se realizó para 520. Pero yo me quería enfocar en esta cantidad del número 2, porque si ustedes ven la primera regla, nos dice mayor o igual a 4, y la segunda, más allá de tener en cuenta el departamento Dr. Manuel Belgrano, vemos que ya hay un número de mayor o igual a 2, que es este número, les pido que se acuerden, porque es lo que vamos a mostrar un poquito más adelante. Por favor, continúa Marcela. Y vamos a ver ahora los resultados de obtener, de ejecutar la herramienta hueca a partir de la regla Raidor, que en este caso es un resultado, digamos, como inverso a lo que mostramos recién. Recién mostramos cuáles eran las reglas en las cuales sí, digamos, se realizaba una reinscripción, o sea, los alumnos ejecutaban, se reinscribían. Y ahora fíjense que es al revés, nos muestra cuáles son las reglas en las cuales los alumnos no se reinscriben, perdón. Y volvemos a lo mismo, observamos que tenemos en todas las excepciones, ¿sí? La variable de cantidad de materias aprobadas, en las cuales vale hacer la aclaración, no tuvimos en cuenta las equivalencias, porque lo que nosotros queríamos buscar eran las materias aprobadas por parte de los alumnos que les llevaron algún esfuerzo, alguna dedicación, digamos, dedicación de tiempo en cuanto a las promociones y a los exámenes. Por eso no tuvimos en cuenta, o en este caso en los datos que yo utilicé, no tuve en cuenta las equivalencias. Entonces, digamos, ¿puedes continuar por favor, Marcela? Como resultado, digamos, de las dos reglas y así como esa, ejecutamos muchas más,
vimos que la variable preponderante, si los alumnos se reinscribían o no, era la cantidad de materias aprobadas. Entonces se hizo una modificación en los datos de entrada, sacando, digamos, la variable objetivo que sea la reinscripción, y se puso como variable objetivo la cantidad de materias aprobadas, cuyo resultado sería sí si tenían 2 materias aprobadas, o más, por supuesto, y no si tenían 0 o 1. Por eso yo le decía que tengamos en cuenta ese valor en la regla, en la primera regla que vimos en la JRE. A continuación vemos un resultado que digamos, me parece muy interesante, en los cuales, más allá de la carrera, que es Licenciatura de Educación para la Salud, y del departamento, que en este caso es San Pedro, hay algo muy interesante que nos muestra que los alumnos se reinscriben si tienen PC en casa. No sé si alcanzan a ver la segunda variable que aparece en la regla. Y esto a mí me pareció interesante porque no se olviden que nosotros en el 2020 tuvimos un evento sin precedente que fue la pandemia, y los alumnos todos tenían que estudiar en casa, digamos. Entonces, sí o sí necesitaban algún tipo de herramienta, alguna computadora, alguna herramienta tecnológica para poder continuar con sus estudios. Entonces, por eso me pareció interesante, digamos, remarcar cómo esta variable, si bien nosotros ya teníamos una percepción de que era necesario eso, como la estadística, en este caso la minería de datos, nos reafirma lo que nosotros ya lo teníamos pensado, digamos, que tenía que ser de esa manera. ¿Podemos continuar, por favor, Marcela? Y al ejecutar el mismo conjunto de datos, cuando la variable objetivo sea la cantidad de materias aprobadas, podemos ver que los resultados son muy parecidos. O sea, se van a reinscribir aquellos alumnos, bueno, más allá, les repito, de la carrera y del departamento en particular. Fíjense que vuelve a aparecer la PC en este caso aparece una variable en la cual la familia costea los estudios del alumno. Eso también es muy interesante en el sentido de que nosotros, digamos, todos hemos sido estudiantes y sabemos que tenemos que salir a trabajar al momento de estudiar, la verdad que se complica bastante. Entonces, es muy interesante analizar estos resultados para las variables que nosotros para los campos que nosotros hemos incorporado de entrada, como algo que nosotros ya percibimos, que sabemos por la experiencia que tenemos, como la minería de datos nos muestra o nos reafirma lo que nosotros tenemos pensado y analizado. Por favor, podemos continuar. Y bueno, y ahora les quiero mostrar, no sé si tenemos tiempo, Marcela, les muestro. Daniel, ahí mostra nada más, ya estamos fuera de tiempo, que usamos la herramienta comentarios nada más. Bueno, les cuento un ratito. Utilizamos el Power BI de Microsoft. Ingresamos los datos que utilizamos en la minería de datos con la herramienta Weka, en la cual podríamos ver distintos tipos de informaciones que, digamos, validan lo que nosotros obtuvimos en la minería. Mediante Power BI, mediante un panel que tenemos en la parte superior derecha, nos iba graficando las distintas selecciones que nosotros íbamos haciendo. De manera que en el gráfico que tenemos en la parte superior, prácticamente completo, que es el barra horizontal, tenemos los reinscriptos en este momento, junto con en comparación con los ingresantes. Bueno, da el mismo valor porque justamente está seleccionado, si pueden ver en la parte derecha, el valor 1, que quiere decir que sí está reinscripto. Y además, la franja marrón clarito nos indica cuál es la cantidad de alumnos que tenían computadora en su casa. Entonces, fíjense que es una cantidad importante, digamos, con respecto a los reinscriptos. En la parte inferior izquierda tenemos el promedio de cantidad de materias aprobadas. Ustedes fíjense que si seleccionamos los reinscriptos 2022, este promedio sube. Si seleccionamos los no reinscriptos, la verdad que el promedio bajaba muchísimo, daba entre 0,5 y 1 la mayoría de las carreras, digamos, es decir, que los alumnos, lo que reafirmaba lo que nosotros ya habíamos visto, que la cantidad de materias aprobadas
era el factor más influyente, por lo menos con los datos que nosotros hemos analizado, para que los alumnos continúen con su reinscripción. Y en el gráfico de barras verticales, tenemos cómo costean los alumnos sus estudios, con las 4 variantes que dispone el guaraní para que los alumnos puedan cargar, digamos, ¿sí? Si tienen becas, si lo costea la familia, si tienen algún plan social o si ellos trabajan. Y fíjense que el azul oscuro, el azul, es el que costean la familia y es el que predomina en la mayoría de las carreras, ¿sí? Por eso fue interesante, digamos, mostrar el resultado de la regla cuando el objetivo era la cantidad de materias aprobadas, y fíjense que coincide, digamos, en la cantidad que estamos mostrando en el Power BI. Y bueno, y finalmente como conclusión, bueno, lo que ya dijimos, que después de lo que hemos analizado, llegamos a que la variable preponderante es la cantidad de materias aprobadas, y como proyecto a futuro se decidió analizar cuáles son los factores, digamos, que por supuesto los cuales tenemos incluidos en nuestra base de datos guaraní. Hay más, pero nosotros estamos analizando lo que tenemos en el sistema, que inciden en la aprobación de estas materias. Bueno, como verán, esta es nuestra, tenemos mucho más para mostrar, hemos sido lo más sintético que hemos podido, pero bueno, nos hemos ido de tiempo, le pedimos disculpas. Marcela, Sí, Marcela, yo quiero hacer una acotación. sí. Primero que yo estoy en ese proyecto porque era la directora del proyecto nada más, pero no sé nada. Ahora, 2 propuestas. La una, que había que investigar cuáles son las jornadas de estadística que se planean para el mes de diciembre en Salta, porque me ha llegado por otro lado la información y a ver si ustedes pueden curiosear, porque me parece muy importante todo lo que han expuesto. Una esa. Y la otra, que hay que acordarse también que la Facultad de Humanidades ha convocado a la presentación de proyectos que continúan para digamos, fortalecer y promover la investigación. Yo creo que por ahí tenemos que pensar en continuar con este trabajo desde la Facultad de Humanidades, que es el proyecto que está vigente, porque digamos la convocatoria está vigente, las otras convocatorias han cerrado. Así que yo quisiera ver si es que se ponen a trabajar y pensar en alguna presentación para el año siguiente, porque me parece muy interesante que al final, entre todo lo que yo escuché, que no sabía nada de nada, que bueno, se siguiera profundizando todo esto. Y la tercera cuestión que te quería decir es que he observado en el trabajo de ustedes el índice CAPA, que es un índice de concordancia, y capaz que habría que recordar que yo siempre he hablado de la fase de validación, donde uno valida los datos y uno de los índices que te sirve son el índice CAPA, que por ahí habría que profundizar el estudio de ese índice, que es el que te va a, digamos, dar el asiento para saber si cómo estamos trabajando. Así que Exacto, bueno, Ana. felicito a Nosotros todos. nos está faltando hacer, que pensamos hacerlo para una jornada posterior, el tema de la validación del modelo. No hemos llegado ahí con el tiempo, pero sí nos parece Bueno, pero interesante está la validar los convocatoria. modelos que hemos conseguido. Está la convocatoria, yo creo que habría que pensarla y ver de presentarse. Y además también comento de que hablé con Sandra Yunta a ver cuándo se va a ver otra, otra convocatoria digamos, para la categorización. Me dijo que están trabajando en eso a nivel nación y que apenas supieran algo se va a informar. Muy bien. Bueno, muchas Felicito gracias a a todos. todos. Como para ir cerrando la jornada, esta mesa temática, bueno, a mí me han parecido sumamente interesantes. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta con respecto a la presentación de Ezequiel, lo que expuso Ana y Alfredo sobre el marco teórico. Se complementan, digamos, en esta mesa. ¿Alguna consulta? No, yo solo acotar que me pareció muy interesante lo que propone Ezequiel como metodología de trabajo para las direcciones de informática, pero por ahí, como él llamaba las incidencias diarias, generalmente es lo que nos lleva, digamos, y no nos deja por ahí sentarnos bien con los proyectos. Y
Yo propongo, digamos, una metodología, no es una metodología, sino una forma de trabajo, la que hago yo, digamos. Generalmente yo trabajo algunos días a la mañana, algunos días a la tarde. Los días que trabajo a la tarde es cuando puedo trabajar de manera más tranquila todos los proyectos a largo plazo, es decir, el desarrollo del sistema. Y generalmente a la mañana es cuando vemos todo lo que tiene que ver con incidencias diarias, porque hay mayor cantidad de no docentes trabajando, están las directoras, entonces es otro movimiento. Por ahí, como para que él lo tenga en cuenta, no sé, un aporte, digamos, en cuanto a mi experiencia laboral, no tiene nada que ver con ninguna metodología ni nada. Está bueno eso. Sí, porque creo que pasa en toda la facultad, ¿no? Que a la mañana, la tarde por lo general es más tranquilo. Así que está buena la idea. También me parece que si vamos por ese lado, volvemos quizás a lo mismo, a repetir esfuerzos en cada unidad académica, y me parece que nosotros tenemos que tener una visión a nivel universidad, ¿sí? Porque mantener estos sistemas en producción lleva esfuerzo, ¿sí? Son sistemas que obviamente recaen en el área de sistema y hay que designar personal, como decía en la primera línea, que se dedique a recibir las incidencias diarias y digamos, el mantener estos sistemas. Yo veo que también es un estudio que se estuvo haciendo en otra facultad también, en la facultad más precisamente de económicas, y bueno, se estuvieron analizando algunas herramientas de mercado, pero bueno, estaría bueno de que tengamos una visión quizás un poco más macro, como suelen funcionar los sistemas que son los que provienen de Nación. Son sistemas centralizados a nivel universidad. Quizás sí hacer una investigación de las herramientas en el mercado que me permitan tener ese esquema de trabajo centralizado, pero con perfiles de datos, de manera tal digamos, rehusar los esfuerzos que realiza cada uno en su ámbito de trabajo. Muy bueno tu aporte, Alfredo. Eh, si les parece, vamos cerrando la mesa. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, yo quiero decir que nos mandes el vínculo de esta conferencia en YouTube. Bien, esto va a estar dentro del canal de la Facultad de Humanidades en la lista de reproducción de las jornadas. Así que apenas esté disponible, les comparto esta Bueno, presentación. Así que muchas bueno, gracias. muchas gracias De a mi todos. parte, ¿Sí? felicitarla al trabajo que hacen en el hospital. Me pareció súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es muy a pulmón lo que hacen sin tener informáticos. Es un trabajo avanzado, digamos, lo que están haciendo. Hace poco estuve participando en un trabajo final de un alumno de la Católica de Santiago del Estero, y ellos están trabajando desde la dirección de rentas también en esta cuestión de las bases de datos espaciales, que también es un tema muy interesante porque trabajan con Postgre. O sea, lo que mostró Ana, digamos, de la parte del software, ellos lo usan por detrás con una base de datos en vez de usar solamente el software. Por detrás hay una base de datos donde va a parar toda la información geográfica y utilizan Postgre con vendría a ser como una especie de plugin que permite trabajar bases de datos espaciales. Y eso le favorece para sacar información después, para poder hacer consultas y sacar información masiva, digamos, de las bases de datos. Así que eso también dejar como dato para Ana, si en algún momento pueden avanzar con eso, también seguramente va a ser provechoso. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Lindo encuentro y bueno, hasta la próxima. hasta la Bueno, próxima. chao, Chao, chao. chao, Chao, saludos. chao, hasta Chao, hasta luego. luego. Chao, chao.